Baba Masha llegó al banco con esfuerzo y se sentó pesadamente. Su corazón latía como un motor a reacción. En ese momento, una vecina se acercó a ella, la miró fijamente a los ojos y le preguntó, ¿por qué estás tan mal, María? Tal vez necesites ver a un médico. ¿Llamar a uno? Pero la anciana levantó las manos, restando importancia a la sugerencia, y comenzó a secarse el sudor de la frente. No, estoy bien, solo un poco cansada. He estado ocupada con mis cosas. Oh, los precios están tan altos ahora, cobran por todo, es insoportable. Claro, con una pensión tan pequeña no llega para nada. La vecina intentó preguntarle qué productos compraba, pero Baba Masa se levantó del banco y se alejó lentamente hacia la entrada. Al abrir la puerta principal del edificio, la pensionista entró y se apoyó en la pared. Sus ojos reflejaban una desesperación que pronto se transformó en un torrente de lágrimas. Después de llorar, Baba Masa fue a la cocina a preparar una infusión. Mientras la tetera comenzaba a hervir, sacó un viejo álbum de fotos del armario. Con la mano temblorosa, recorrió una foto de ella y su difunto esposo. Él había fallecido 6 meses atrás, tras una larga lucha contra la enfermedad que finalmente no logró vencer. La despedida fue sencilla, con pocos familiares presentes, los parientes acudieron en número reducido. Lo más triste fue que, de alguna manera, los hijos se despidieron de él rápidamente, y los nietos no aparecieron, alegando compromisos laborales. Sin embargo, María Viktorovna no se enojó con ellos, comprendiendo que el tiempo actual es tal que todo debe hacerse mientras la salud lo permita. Cuando ella era joven, no pensaba en ello, esperaba que nada cambiara y que la estabilidad se mantuviera durante años. La tetera seguía hirviendo mientras Baba Masa se preparaba una infusión de hierbas, la cual le ayudaba a calmar los nervios. Sacando un pequeño libro del bolsillo, suspiró amargamente y se dijo a sí misma, «Está bien, Peta, será difícil para mí, pero lo intentaré». ¿De qué se trataba? Solo se podía adivinar. Tal vez la abuela tenía asuntos pendientes que deseaba resolver mientras aún pudiera. Recordaba que, cuando su esposo aún estaba con vida, solía decirle, «Masa, no debes aplazar lo que puedes hacer hoy, o al menos en el futuro cercano». María Viktorovna también seguía este principio, pero los recientes acontecimientos le hicieron dudar de que tuviera tiempo suficiente para cumplir con todo lo que debía hacer. También estaba la cuestión de quién debía ser el heredero, ya que su esposo no le había dado ninguna instrucción al respecto. Sin decir una palabra, él la había dejado a cargo de todo. Así que, finalmente, tendría que asumir la responsabilidad por sí misma. Pero ¿cómo podría hacerlo si nadie cercano a ella era digno de ser el heredero? La pregunta seguía sin respuesta, y Baba Masa no tenía prisa por tomar una decisión. Muy temprano en la mañana, cuando la mayoría de los residentes del patio aún dormían, los vagabundos locales se preparaban para ir a trabajar. Sin embargo, se encontraron con un extraño en su territorio. Naturalmente, los vagabundos se sintieron obligados a ahuyentar al intruso. Al acercarse, los vagabundos se sorprendieron aún más al ver que, frente a ellos, estaba una anciana recogiendo tarros y envases de vidrio. Al notar la presencia de los indigentes, casi se le cayó la bolsa de las manos. Con la cabeza baja y una expresión culpable, Baba Masa se apartó rápidamente de los cubos de basura. «Perdón, no quería invadir tu botín. Me voy ahora, pero por favor, no me maldigas», dijo tímidamente. Los vagabundos no estaban dispuestos a escandalizarse, pero por si acaso, la advertencia fue clara. «Vete de aquí, abuelita. Y mejor mira para otro lado, porque esto es nuestra propiedad». De manera explícita, hicieron entender a María Viktorovna que no debía aprovecharse de lo que no le pertenecía. Después de echar un vistazo a lo que había encontrado, la anciana respiró hondo y se alejó hacia su casa. Media hora después, el sol finalmente empezó a asomarse y la mañana comenzó a cobrar vida. La gente se preparaba para salir al trabajo y dejar sus hogares. ¿Había alguien que hubiera visto a Baba Masa recogiendo frascos y tarros?
Aún no estaba claro. En casa, la anciana reflexionó sobre sus próximos pasos y decidió que no volvería a merodear cerca de los cubos de basura de su vecindario. No quería que los vecinos la vieran, y si los vagabundos montaban un escándalo, sería una vergüenza. Así que optó por buscar los reciclables en otros patios, alejados de su hogar. Días después, los vagabundos volvieron a encontrarse con la pensionista, pero esta vez en el centro de reciclaje. Ella ya había entregado todo lo que traía en la bolsa, y el recepcionista, de mala gana, le dio algo de dinero a cambio. Los vagabundos se miraron entre sí y uno de ellos susurró: ¿Has visto lo que pasa? Ahora los pensionistas también recogen latas. Parece que las vacaciones de la vejez no son tan cómodas si no tienen suficiente dinero. Trabajas toda la vida, de sol a sol, y al final te dan una miseria de pensión. ¿Qué país han hecho reflexionar a la gente? Los indigentes pensaban que la anciana apenas lograba llegar a fin de mes. En parte tenían razón, pero había otra razón detrás de la decisión de Baba Masa. Un día, telefoneó a su hija. Hola, Katusa, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos visitas, a mí y a mis nietos, los he echado mucho de menos. La respuesta de su hija le cayó como un balde de agua fría. Bueno, mamá, no he tenido tiempo para descansar cuando vengo de visita. Si tienes algo urgente, dímelo, porque estoy ocupada con asuntos importantes. María Viktorovna respiró profundamente y, tratando de ocultar su dolor, respondió: Está bien, hija, no te molestaré, hablaremos en otro momento. La abuela apagó el teléfono con dificultad, casi sin poder evitar las lágrimas. Era como si gatos invisibles arañaran su corazón al sentir que su propia familia no tenía tiempo para ella. Sin embargo, se recompuso rápidamente y pensó para sí misma: no. Conseguiré el dinero que necesito, o Petya no me perdonará. No me perdonará. En su juventud, cada vez que había una oportunidad, María Viktorovna y su esposo ayudaban a sus hijos. Incluso les proporcionaban dinero cuando enfrentaban problemas de vivienda, especialmente a su hija Katia, quien siempre fue la favorita de la familia. En cuanto al hijo, siempre estaba de viaje y rara vez visitaba su ciudad natal. Sin embargo, cuando venía, lo primero que hacía era ir a la casa de sus padres. Siempre había sido así, pero en los últimos 2 años, él había quedado un poco distanciado. Tal vez por eso la abuela Masa se preocupaba tanto. No quería irse de este mundo sin antes haber hecho las paces con sus hijos y haberles dicho un último adiós. La anciana continuó con su tarea, y cada vez veía más a menudo a los indigentes locales en el centro de reciclaje, pero su botín siempre crecía. Esto era comprensible, ya que ellos conocían bien la zona, y tras mucho tiempo viviendo de esa manera, sabían a qué hora recoger los materiales reciclables. Sin embargo, un día, la suerte quiso que fuera descubierta por un vecino conocido. A pesar de la sorpresa, él no montó ningún escándalo. Masa, ¿te falta dinero? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo te habría ayudado, le dijo con amabilidad. Metiéndose la bolsa en la espalda, la anciana respondió con firmeza: No necesito nada, Tamara, resolveré mis propios problemas. Mi pensión no es de goma, no tengo para todo. Y no me da vergüenza ir a cobrarla, que se avergüencen ellos, los que roban y engañan al pueblo llano. La vecina sacudió la cabeza y le dijo: Bueno, si necesitas algo, pasa, siempre me alegro de verte. Unos días después, los vagabundos decidieron hacer una excursión al cementerio. Allí, tuvieron una buena oportunidad para reponer sus provisiones de comida. Justo antes había sido el Día de los Padres, y era probable que los visitantes hubieran dejado algo cerca del monumento. Además, los vagabundos conocían bien al cuidador del cementerio, que a veces les ofrecía trabajos a tiempo parcial. Tras 2 horas de búsqueda, decidieron hacer una pausa para comer. Y, por el rabillo del ojo, uno de los vagabundos vio a una figura conocida. Mira, ahí está otra vez, probablemente también recogiendo comida.
Al principio pensaron eso, pero a medida que se acercaban, oyeron unas palabras desgarradoras: perdóname, Petienka. Me temo que no viviré para ver ese momento. Quisiera hacerlo todo según mi conciencia. La pensionista lloraba, y sus hombros se estremecían con el ritmo de sus sollozos. Los vagabundos se apartaron y empezaron a cuchichear sobre algo. Solo Dios sabe de qué hablaban, pero, después de esperar a que la anciana se marchara, decidieron averiguar quién estaba enterrado allí. El cuidador del cementerio prometió ayudarles, y, días después, les dijo que allí yacía un hombre muy bueno. Incluso les dio su nombre. Sí, le conocía, se llamaba. Esperad un momento, ahora me acuerdo. Piotr Arkadjevich. Por cierto, nuestro director se llevaba muy bien con él, solía hablar de él a menudo. Como esta información podría ayudarles y por qué la habían aprendido aún quedaba en el aire. Baba Masa, aquel día en el cementerio, ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo observada por los vagabundos. En su cabeza, pensaba: tengo que hacerlo mientras esté viva. Porque a la familia no le importará. Parecía preocupada por su despedida. Recordando su pensión, que había recibido hacía un par de días, de repente se echó a llorar amargamente. El dinero apenas alcanzaba para comprar los medicamentos necesarios y cubrir las voraces facturas de los servicios públicos. También tuvo que comprar víveres, aunque fuera en una tienda barata. Como resultado, apenas le quedaba nada, que Masa guardó cuidadosamente. Masa guardó cuidadosamente el dinero en una caja. Al día siguiente, los vagabundos decidieron seguirla, esperando que fuera al punto de recogida para entregar todo lo que había encontrado durante el día. Tras esperar pacientemente a que el receptor le pagara, rodearon a la anciana al salir y se quedaron mirándola. La abuela Masa temblaba de sorpresa. Hijos, ya no vengo a vuestro territorio, incluso la basura la tiro en el otro patio. ¿Qué queréis de mí? Uno de los vagabundos se acercó y le preguntó: te vimos en el cementerio, ¿hay alguien de tu familia enterrado allí? María Viktorovna asintió y respondió: hace 6 meses falleció mi marido. Fui a visitarlo para desahogar mi alma. Últimamente casi no tengo con quién hablar, los vecinos, mis hijos y nietos, se han convertido en gente de negocios. Se han olvidado completamente de mí. Tras ganarse su confianza, Baba Masa les contó un poco más sobre sí misma y por qué se dedicaba a recoger y regalar materiales reciclables. Al escuchar su historia, los indigentes, en un solo suspiro, dijeron: sí, resulta que es difícil vivir con una pensión. No te sobra el dinero. Descubrieron que María Viktorovna no recogía materiales reciclables solo por necesidad económica. Ella quería encargar un monumento y una valla, uno para ella y otro para su marido, que serían colocados después de su muerte. Secándose las lágrimas, la abuela Masa dijo: sé que mis hijos no gastarán mucho en mi funeral. Solo quieren repartir la herencia lo antes posible, y yo solo quiero estar en paz. Cuando llegue el momento, quiero descansar junto a mi marido. Por eso he decidido encargar la colocación de un monumento y una valla que se instalarán después. Mi pensión es pequeña, tengo que pagar todo, y lo único que puedo hacer es ahorrar. Agradecida por escucharla, Baba Masa se dirigió hacia la parada de autobús. 3 pares de ojos compasivos la siguieron. Es mala suerte para la abuela, tiene parientes, pero al mismo tiempo, se han ido. Había pasado una semana desde aquella conversación y la anciana ya había olvidado que había hablado con los vagabundos. Pero ellos volvieron de nuevo, esta vez de manera bastante inesperada, como si quisieran sorprenderla. Le dijeron que los niños no la necesitaban y que vivía sola en su propio piso, pero que ellos, los vagabundos, la querían tanto que habían decidido ayudarla. Con la ayuda del conserje, lograron reunirse con el director del cementerio. Extrañamente, él los escuchó, recordó a Piotr Arkadjevich, quien en su momento le había ayudado a sobrevivir a un accidente, y accedió a hacer su parte en la causa común para ayudar a la pobre anciana. Aquel día, la abuela Masa,
ya sin miedo, se dirigió a los cubos de basura para tirar una bolsa. De repente, se le acercaron unos vagabundos conocidos. «Ven con nosotros, María Viktorovna, no tengas miedo, solo queremos ayudarte». Con algo de recelo, pero accediendo, Baba Masa lo siguió. No tuvieron que caminar mucho, ya que 10 minutos después ya se encontraban en el sótano. El silencio reinaba, como en un reino de calma. Mirando a su alrededor, la abuela se dio cuenta de que habían llegado a un salón ritual. La invitaron a una mesa y le preguntaron qué tipo de monumento y valla quería encargar. Tras observar a los indigentes, la anciana comenzó a explicarles sus deseos y luego dibujó en un papel lo que le gustaría. El empleado del salón de rituales anotó todo y prometió cumplir el encargo lo antes posible. El monumento, si lo desea, quedará con nosotros por ahora. Y cuando lo piense, lo instalaremos. Por cierto, habrá un sitio libre en él. Ya sabe para quién es, comentó el empleado. Después de salir de la bodega, los vagabundos le informaron a María Viktorovna que todo ya había sido acordado con el director del cementerio y que él había ayudado con el pago. Sin embargo, a cambio, ellos trabajarían para él durante unos meses en el cementerio. Baba Masa lloró y quiso disculparse con los indigentes por haberles causado tantas molestias, pero enseguida la calmaron. «No se preocupe, María Viktorovna, estamos bien, incluso mejor de lo que esperábamos. Después de todo, el cuidador prometió alimentarnos e incluso proporcionarnos un carruaje durante un tiempo, para que tuviéramos un lugar donde dormir. No podríamos haber encontrado un trabajo mejor, especialmente por un par de meses. Ya no tendremos que rebuscar en los cubos de basura», dijeron con una sonrisa. Como se vio más tarde, el director del cementerio no solo pagó por el monumento, sino que también dio instrucciones a sus empleados para que se encargaran de la tumba. Tras escuchar sus palabras, María Viktorovna se sintió, de alguna manera, aliviada. Nunca había esperado ahorrar dinero, pero el propio destino le tendió una mano, y ella lo reconoció en la forma de amables vagabundos. No en vano se dice que no se debe juzgar a una persona por cómo viste o dónde vive. Lo que realmente importa es el alma, ya que allí se encuentra su verdadera actitud hacia los demás. Los vagabundos sintieron lástima por la anciana porque ella fue sincera con ellos y les contó todo su sufrimiento. Pronto, el monumento y la valla fueron levantados, pero los hijos de María Viktorovna aún no sabían lo que había hecho su madre para honrar la memoria de su padre. Si te ha gustado la historia, no olvides darle me gusta, compartirla en tus redes sociales o escribir tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Hasta pronto. Nos queremos.